Hola, ¿cómo Hola. estás? Carambas. Quiero primero presentarles a José Reati, que es una persona muy del FAP también, pero él trabaja en la UPC. A ver si te presentas, José. ¿Aló? ¿Aló, José? ¿Estás ahí? Bueno, mientras se conecta él, en lo que quería comentarles es de que, bueno, estamos acá. eh, en principio, la reunión trata sobre esta nueva publicación. Como saben, la anterior publicación ya la hemos, ya está en proceso ahorita ya prácticamente de impresión. Le hemos cambiado la carátula. Bueno, nos hemos tomado la libertad porque hemos recibido algunas observaciones. Eh, y ya, es esta, no sé si la han visto. Ahorita, ahí está. A ver si me dejan compartir. Ahí está. ¿Se ve? Es esta carátula. Esta tapa. ¿La ven? Sí. Ya está. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, solo eso. Y se va a imprimir y cuando se imprima se la vamos a enviar a cada uno. Ya está. Eh, eh, José, ¿estás ahí? ¿Se me escucha bien? No se me da pena que no. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, la idea de esta nueva aventura, como dice Benito, llama así a sus proyectos, es hablar sobre la materialidad, los materiales, ¿no? Y también poder nosotros compartir, ¿no? Esa mirada que de alguna manera el Fab Lab tiene, ¿no? De los de lo que ocurre, ¿no? De este fenómeno que ocurre, eh, porque los materiales de alguna manera marcan el, cómo se diseña, ¿no? Y creo que también en el FAB de Trini, donde tuve la oportunidad de pasar una estancia, ahora sí puede ser que sea una estancia. Ahí vi cómo ella estaba, pues, creo que con el Fabricademy, ¿no? Explorando estos temas de la materialidad, ¿no? Y yo creo que es interesante porque al final el futuro del Fab Lab en parte va a depender de cómo y se adaptan las máquinas a los materiales, ¿no? Creo que esa conversación creo que la tuvimos con Trinidad cuando estaba ya en, en, en su Fab Lab, ¿no? Y ahí me acuerdo que estaba trabajando esto de estos, ese hongo, ¿no? Creo que tenías un hongo ahí, ¿no? Sí, Y la kombucha enorme para hacer sí, una como bolsa o algo del Scooby enorme. claro, y eso, por ejemplo, es un recurso interesantísimo porque te da una perspectiva más ya no solo fabricar con materiales existentes, sino fabricar el material. Yo lo entendí así, ¿no? Así es, ¿no? Tú fabricas el material y de alguna manera tú lo condicionas a tus necesidades, ¿no? Las características tú la puedes, no sé, tú me comentabas que podías, eh, el espesor lo podías como que definir de acuerdo a condiciones que tú le das, ¿no? Como variables, ¿no? Entonces, y eso tú lo puedes cortar en láser y podías hacer aplicaciones. Se me ocurre un montón de cosas. Y yo creo que en países como nosotros, donde tenemos una biodiversidad maravillosa, ¿no? Yo creo que explorar el tema de los materiales, eh, creo que se merece, ¿no? Una aproximación, una reflexión ya que siempre el Fab Lab, cuando se nos vende el concepto del Fab Lab, ¿no? Cuando llega a Perú, hablo de Perú porque, o sea,
nos hablan, sí, que la revolución, y todo este rollo, ¿no? Pero acompañado de eso, ellos te venden, porque te venden el filamento para hacer la impresión 3D, te venden el acrílico, te venden el MDF, y te das cuenta que todo eso te lo venden, ¿no? Y te das cuenta que si tú quieres hacer algo con las cosas que hay en tu tierra, acá, no puedes hacer nada porque las máquinas no están adaptadas. Entonces, en esa discusión que lo tuvimos en algún momento con Trinidad allá en México, se me ocurría, pues, bueno, ¿cómo no hablar, no? Y también cuando tuve la reunión con Jean-Luc allá en Estados Unidos, él coincidió con eso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, yo creo que Jean-Luc decía que los materiales es lo viejo, ¿no? Lo viejo, uno hace viejo o desactualiza o bota el material, ¿no? Porque ya no le sirve. Claro, porque si el Fab Lab te da unas herramientas donde puedes usar solamente un determinado tipo de materiales, ¿no? Eh, ya no te sirve el Fab Lab. Entonces lo que tú hacías allá no, bueno, no te sirven las máquinas. Pero si tú, como entiendo que en el Fabricademy tienen esta filosofía de hacer los materiales, ¿no? Entonces cambia un poco la mirada, ¿no? Cambia un poco el paradigma de que con el tema de la pandemia, ¿no? No había materiales, no podías hacer nada, ¿no? Entonces ahora si tú tienes la capacidad y empoderas a la comunidad, a los artesanos, a que consuman sus materiales, ¿no? O que sus materiales puedan ser trabajados con estas máquinas o modificar nuestras máquinas, tiene otra mirada, porque dentro de la exploración en artesanía, también está en el libro anterior, se hablaba de que se va a incorporar nuevos materiales a la artesanía, ¿no? No sé si te acuerdas eso, Trini. Entonces, estamos de alguna manera dejándole sin piso a los materiales naturales de la zona donde estamos. Entonces, yo creo que, mejor dicho, o sea, si hacemos eso, va a llegar un momento en que usemos todo material, ¿no? Que nos venden industrial y el material artesanal pierda porcentaje, ¿no? En la obra artesanal. Entonces, en ese sentido, eh, Montserrat, en el segundo libro que hicimos de neoartesanía, él hablaba, ¿no? O sea, ella se cuestionaba. Sería interesante que lean el capítulo de Montserrat en el libro número 2. Ella dice, ¿no? ¿Cuándo deja de ser artesanía? ¿Qué porcentaje de la mano de obra tiene que ser para que sea considerado artesanía? ¿10%? ¿20%? Y me parece esa reflexión interesantísima, ¿no? Porque con la misma, parafraseando su mismo concepto, podríamos decir, ¿cuándo deja de ser artesanía? Cuando, ¿qué porcentaje de material natural, autóctono de la zona usa, ¿no? ¿10%? ¿20%? Y así podríamos llegar hasta un 10% materiales autóctonos y 90% materiales made in China, ¿no? Entonces, por ahí va esta reflexión, ¿no? Bueno, y ahí le doy paso a José. José, ¿estás ahí? Que no se te escucha. Sí, Aló. acá presente. ¿Qué tal, Walter? Disculpen Sí, que no me puedo conectar tan rapidito, pero acá sí, estoy. Gracias por sí, la sí, quería oportunidad. que te presentes rápidamente y nos compartas, ¿no? Sí, claro, por Lo que, supuesto, cómo no. Mucho gusto a que te todos aquí conozcan. presentes. Sí, efectivamente, muchas gracias. ¿No? En este momento yo trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el grupo de diseño computacional, ¿no? De la Facultad de Arquitectura. En mi trabajo está muy ligado a sistemas computacionales, es decir, diseñarlos para poder relacionarlos a fabricación digital, relacionarlos a materiales y a diversos procesos. Entonces, en esa línea, justamente, en colaboración con Walter, que había manifestado pues mi interés por ser parte de la publicación, ¿no? Que él justamente está impulsando. Y mi interés específico para la publicación es poder primero dar un marco general de cómo los seres vivientes, en especial las plantas, han hecho parte, ¿no? De el desarrollo de artefactos, ¿no? Ya sea desde máquinas o hasta construcciones.
Entonces, en esa línea, personalmente les puedo indicar que tengo un especial interés en las técnicas de biología molecular para edición genética, ¿no? Entonces, estoy pues informándome mucho y colaborando también con grupos relacionados a CRISPR-Cas, edición a través de ese desarrollo de proteínas, ¿no? Entonces, la idea, y ya para finalizar este speech, es poder tener un material que esté en una máquina o que esté en una arquitectura que siga vivo, pero que siga cumpliendo ciertas funciones, como por ejemplo el marco de una ventana hecha de madera no debería estar ya muerto, sino transmitiendo información a través de Internet. Y el control de ese material para poder hacer cómputo, ¿no? Con un nuevo tipo de computadores. Ese es mi interés personal. Muchas gracias. Gracias, gracias. Reategui, lo he visto una sola vez y me sorprendió todo su trabajo. Hemos tenido donde nos ha contado todo su trabajo, es maravilloso. Inteligencia artificial y un software, hardware, es interesantísimo. Él trabaja con Pablo Herrera, que es un amigo mío de la universidad, pero bien. Entonces, Trini, no sé si conoces José a Trini. Trini es una referente allá en México. Y ha hecho un Fab Lab allá en medio de la selva, ¿no? Muy Es una bien. locura lo que ha hecho. Oh, qué Y, interesante. y, Están y todos los con, recursos al costado del Pablo. sí, entonces, y es maravilloso, también tiene una maravillosa familia. Bueno, sí, Trini, no sé, ¿cómo te imaginas? Se me ocurre, yo creo que tienes mucho que aportar en esta nueva aventura. Eh, Pues se me ocurre que con todo este tema de materiales y así, por ejemplo, lo que decías de Fabricademy, yo siento que va a ser una corriente que cada vez va a tomar más fuerza. O sea, en Fabricademy se veía esta parte de cultivar materiales, no tanto fabricar, sino cultivar como de lo que haya localmente. Y yo siento que es algo que va a crecer cada vez más porque es como literal la tendencia a esta idea de hacer todo circular, ¿no? Economía circular, diseño circular, o sea, todo. Entonces, por eso es súper interesante esta parte de que pues tú ya no es como que utilizas los recursos, es como, yo siento la siguiente fase, como que primero estábamos en lo local, ¿no? Usábamos lo que había, toda la industrialización y toda esta era y todo es descentralizado, los materiales vienen todos de China y cosas así, ¿no? Y la artesanía pues ha resistido un poco porque pues siguen siendo estas técnicas de hace muchos años y siguen utilizando la madera, el cobre, o sea, todo lo que, porque artesanía también quiere decir eso, siento yo, ¿no? Que es como, no sé cómo decirlo, pero que su raíz es ahí y tienen que ocupar lo que había ahí y así, ¿no? Entonces, ahora cada vez con los datos que yo he encontrado de artesanías que dan miedo, que ya casi todo es de plástico, es de yeso, es de otros lados, otra vez se descentralizó la misma artesanía, no todo, ¿no? Pero sí la gran mayoría. Y con todo este nuevo movimiento que todo el mundo se quiere alinear a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y regresar, y al final es como también obvio que es el futuro, ¿no? Si queremos pues actuar y hacer algo para que no sea el fin del mundo, pues sí tendríamos todos que subirnos a esta idea, a este movimiento de reciclar los materiales, ¿no? Algunos artesanos siguen resistiendo, no sé, las personas que siguen utilizando la madera local, el barro, la plata y esas cosas, pero pues muchos no, ¿no? Por ejemplo, aquí están las bordadoras, que toda la vida llevan cientos de años siguiendo la tradición del bordado, pero esos hilos ya no son de aquí, los tintes son químicos, o sea, toda esta historia, ¿no? Entonces de hecho, la vez que hicimos Artesana Lab, cuando íbamos a ir con las bordadoras, a ellas también les íbamos a enseñar a recuperar la técnica de tinte natural, porque ya ni eso, ya se acuerdan, y es que
es bien curioso e irónico porque de ellos lo aprendimos, de las personas indígenas, qué material, qué planta, qué tierra, barro era la que hacía esta pigmentación, ¿no? Entonces ya ahorita ya eso ya se les olvidó a la gran mayoría y nosotros se los íbamos como volver a decir, a ver este árbol que aquí crece en tu patio, tiñe de tal color, ¿no? No a todos, o sea, muchos sí saben, pero muchos no. Entonces siento yo que por ejemplo, en el ejemplo, para mí fue súper claro cuando fue lo del COVID, que, que no había abasto de material y se tuvo que improvisar y agarrar lo que fuera con lo que sea y yo siento que esa situación de solucionar las cosas localmente se va a empezar a dar cada vez más por este problema de cambio climático y así. Entonces todos vamos a regresar a esta parte de o recuperar nuestros materiales locales si es que se puede. Por ejemplo, aquí la madera ya se está acabando. O cultivar nuestros propios materiales, que a mí se me hace una cosa impresionante, ¿no? Como que veo que cada vez más los Fab Labs están reciclando plásticos, están reciclando residuos orgánicos, hay muchos dilemas y muchas cosas y es bien complejo, hasta lo poquito que yo sé sobre este tema de materiales, pero pues sí, no sé, esta parte del Fabricademy es parte de ayudar en eso, que cómo hacer tu propio filamento hecho de impresión 3D, hecho de cáscara de huevo y todo esto para proponer un nuevo material, para como que cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Pero siento que ya en el futuro o en el presente, ya en unos cuantos años, ya todos nos vamos a tener que subir a ese movimiento a la de sí, o sea, no va a haber opción, así como lo que pasó en el COVID con las caretas. Tuvimos que agarrar el material que encontráramos como fuera para darle solución a ese momento a un problema muy grave, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que yo puedo aportar sobre el tema de material y artesanía y así. Sí, genial. Yo creo que tu experiencia es maravillosa y creo que volviendo a tocar el tema del COVID es impresionante. Ahora, hay un tema creo que no ha sido muy explotado en América Latina, es el mar. Yo cuando estuve en Japón y en Corea, me acuerdo haber visto que ellos hacen no solamente comida de las algas, hacen hojas, o sea, así como en Egipto te venden cuadernos de hojas de papiro, ¿cómo se llama este? Papiro, pues, ¿no? Papiro. Y en el papiro pues hacen dibujos espectaculares que cuesta caro, ¿no? Porque el papiro hacerlo es un proceso artesanal o semi-industrial de lo que hacen. Y creo que nuestro mar tiene una biodiversidad también impresionante. Yo, de lo que poco que he podido averiguar en Japón, ellos cultivan las algas en el mar. O sea, así como nosotros siembran papas, ellos siembran en el mar, ¿no? Es maravillosa la tecnología que ellos manejan. Inclusive he visto que eso que aquí se está explorando, creo que en Costa Rica, en Honduras he visto que trabajan la piel de los pescados y hacen billeteras. Eso yo lo he visto en Japón, en Corea lo he visto, pero cuando fui en 2014. ¿No? Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de ellos y está bien, ¿no? Yo creo que una manera de aprovechar es eso, ¿no? Acá yo creo que la materialidad le puede dar un valor agregado al artesano, ¿no? Y yo creo que impulsar este libro podría ser una herramienta para tocar esos temas, ¿no? Y darle valor a estos materiales que se pueden fabricar, ¿no? Con los insumos, con la biodiversidad que tenemos, ¿no? O usar los materiales tal y cual como se sacan eh, de su fuente, ¿no? De su lugar de origen, ¿no? Sí. Bueno, Luis, hola, ¿qué tal, Luis? Disculpa que estábamos presentándonos. Sí, sí conoces a Trini, ¿no? A la gran Trini, ahora Por a José. supuesto, y a Ana también, Ana, con mira, todo gusto. Nada más no espectacular. tenía el gusto de haber hablado con José, Mm. pero qué gusto estar por acá. Pero cuéntanos, Digo, ¿cómo se ahora te sí, ocurre? ¿Qué te parece lo que Trini ha hablado? ¿Cómo te gustaría aportar?
¿O qué son las primeras Pues ideas, ¿no? Conceptos. claro, pues vaya, creo que el tema de la materialidad es, a ver, va muy de la mano con el desarrollo cultural, ¿no? De las sociedades, ¿no? El material con el que uno cuenta para, o contaban localmente para desarrollar cosas, pues forjó mucho de las posibilidades, los avances, ¿no? De las comunidades. Eh, Creo que un componente cultural importante está en sí, el material, las técnicas, el aprender a usar esos materiales y el compartir, ¿no? Y el cómo se transmite esa información sobre los materiales. Ahora, en un esquema mucho pues globalizado, en el que, pues, como decía Trini, ¿no? Ya todo viene de China, ahora sí que los materiales se fabrican o el material en crudo se procesa en ciertas regiones del mundo y después se manda todo al resto, pues eso tiene pues ciertas implicaciones positivas y negativas, ¿no? En todo sentido. Yo creo que acá el tema de cómo, cómo le damos la vuelta a los materiales, ¿no? Para poder hacer para poder, pues, reutilizar la mayoría de los mismos, pero generando una estética eh, culturalmente ad hoc a donde está, pero también hay un punto que yo siempre he visualizado, ¿no? Lo que vemos que es como reciclado se ve mal y a lo mejor empieza desde el nombre, pero también hay ciertos elementos estéticos. Entonces, ¿cómo podemos transformar eso? ¿Cómo podemos buscar una nueva estética y una nueva percepción estética del reciclado? Pero también cómo mejoramos los procesos para que esos materiales que se les está dando la vuelta puedan ser, pues, mucho más apreciados, ¿no? Aquí yo creo que va mucho en el sentido de cómo apreciamos y qué valor le damos a esos materiales por lo que son, por lo que hacen y por lo que están o lo que están construyendo en su conjunto. Entonces, creo que implica mucho el tema cultural, ¿no? De cómo podemos tener una nueva percepción de las cosas, implica también un nuevo proceso o adaptación de procesos de transformación eh, e implica también pues esta parte de la regional, ¿no? De cómo es que la gente sabe hacer. Es bien curioso, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, tenemos el caso de Taxco en el estado de Guerrero, que ahí era muy famoso, bueno, sigue siendo muy famoso por el uso de la plata, y era muy famoso porque tenían muchas minas de plata. Hoy en día ya no se extrae plata en Taxco, ¿no? Ya las minas siguen teniendo plata, pero tienen algunos temas ahí políticos y ya no se extrae plata. Pero el saber usar la plata sigue siendo algo, es la principal actividad allá. Entonces la gente sabe hacer, ¿no? Y el riesgo de dejar de saber hacer puede ser cosa de una o dos generaciones. Y la realidad es que el saber hacer es lo que genera valor, independientemente de todo el tema del material. Pero digamos que el saber hacer genera valor y el input que tenemos para poder generar o aplicar ese valor, pues son los materiales. Entonces, como que ahí podemos tener una visión amplia, ¿no? De con estas variables, ¿no? Materiales y cómo se desdoblan en cada región, el saber hacer y cómo se desdobla en cada región y el aspecto cultural, ¿no? De qué es lo que se sabe hacer en ciertas regiones y por qué, o qué se sabía hacer y hoy en día ya no se sabe porque se perdió, ¿no? Por alguna razón. Entonces, pues como que eso es más o menos lo que visualizo, como esas tres variables y cómo se pueden desdoblar. Creo yo que es algo que a mí personalmente me llama la atención como para explorar y ver las posibilidades, ¿no? Bien decía Trini, es algo a lo que es el darle la vuelta, ¿no? El reusar los materiales localmente, pues es algo que sí o sí tendrá que suceder y creo que eh, el cómo los cómo hacer eso sería un buen punto también de exploración pues para estos capítulos que estaremos trabajando. Sí, sí, creo que por ahí va Sí, como la oye, línea de oye, pensamiento que pucha, traigo. que es interesante lo que dices, porque cuando tú hablas de una nueva perfección, yo lo entiendo como redefinirlo, ¿no? Porque un poco que el tema de reciclado está vinculado, como lo entiendo, y yo también, a mí me queda claro en Perú, un reciclador es mal visto, ¿no?
A una persona que se mete en la basura y busca las botellas se ve mal visto. Una persona que quiere usar algo viejo y te lo pones y si se entera que estás usando algo reusado viejo, es mal visto. Entonces yo creo que habría que redefinir ese concepto muy bien, lo dices tú, y esa redefinición va acompañada de este cambio de mirada, este cambio, porque esa nueva mirada se construye, ¿no? Se construye con conceptos que van a ir apareciendo. Y otro punto que me parece interesantísimo, que no lo había tomado en cuenta, pero ahora lo acabas de decir tú, es cómo aporta la materialidad, ¿no? La abundancia de materiales en una zona, según lo que te entiendo, tú estás postulando esto, ¿no? Que estimula, difunde o hace que prolifere un tipo de artesanía. ¿Es lo que te entendí? ¿No? Entonces, Sí, es un buen concepto, ¿no? Porque es maravilloso, porque, y es maravilloso, y ahora me pongo a pensar, el Perú es uno del segundo productor de cobre en el mundo, y no tenemos artesanía en cobre. Y ahorita pensándolo por tu reflexión, qué tonto, ¿no? O sea, teniendo acá el cobre gratis a la mano, podemos generar, no sé, escuelas que hagan el cobre, el bronce, que es derivado del... Podría generar, pues, no sé, las ollas, que son carísimas, ¿no? De cobre, que son germinicidas. Tiene, o sea, hay un potencial más maravilloso, no sé. A ver si puedes un poco redondear esa idea, porque esto se está grabando y... sí, claro. Pues bueno, ahí, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? El cobre, tomando este ejemplo, por ejemplo, en la India, o sea, tienen muchísima fabricación de trastes en cobre, ¿no? Y bronce, estos elementos son parte de su cultura, pero, y lo han trabajado muy bien, pero desconozco, a ciencia cierta, yo quiero pensar que tienen abundancia del material allá también, pero eso es lo que mencionaba, o sea, el valor se genera a partir del saber, ¿no? El saber hacer, ¿no? Entonces, el saber hacer, a lo mejor en el Perú, pues no se perdió, o a lo mejor nunca se desarrolló el uso de este material, y por eso pues está como abandonado, ¿no? Yo tenía ahí como referencia, alguna vez había escuchado, eh, no tan relacionado a las artesanías, pero en Puerto Rico, creo que sí fue Puerto Rico, en 3 generaciones se perdió el conocimiento de cómo cultivar distintas hortalizas. O sea, un día llegaron y dijeron, solo vamos a sembrar caña. Y entonces, hoy en día, solo saben sembrar caña. Todo el conocimiento de cómo sembrar otras cosas, cultivar otras cosas, se perdió, entre que mucha gente que sabía se fue del país, después del huracán que tuvieron hace algunos años, mucha más gente se fue, y entonces hoy el conocimiento, la gente que sabía cómo cultivar otras cosas, pues se fue, ¿no? Entonces el riesgo, yo creo que aquí hay un riesgo importante, es que se pierda ese conocimiento, que no haya estrategias de transferencia del conocimiento del hacer, para que aprovechando lo que hay, pues se desarrollen más cosas. Naturalmente, mientras mayor abundancia de recursos exista, ya sea, sí, de extracción natural, o aquí ya podríamos incluir de extracción, yo le podría llamar el nombre como de extracción artificial, vamos a llamarle, por este tema de recolección de plásticos, metales, ¿no? Como es, poderlo llamar como recolección, pero a lo mejor empezar a cambiar el concepto de, oye, tenemos la extracción natural o la extracción, no sé, artificial, o poderle poner otro nombre, en el que hay estos procesos de cómo recupero y hago. Y aquí lo interesante es que tendríamos materiales que por sí solos pues no son naturales de la región, por decirlo así, o los procesos para fabricarlos no existen en la región, pero el material está. Y entonces los procesos para transformarlos podrían desarrollarse. Entonces, el impacto, así como antiguamente, a lo mejor si tenían, no sé, montón de árboles de abedul, ¿no? Y que usaban esa madera y se volvían expertos en esa madera porque es lo que estaba. Bueno, ahora cómo las comunidades pueden volverse expertas en utilizar esta gran diversidad de materiales que se tienen en las regiones debido a esta globalización de materiales, y cómo los reutilizamos, ¿no? Cómo generamos estos procesos, estas cadenas de valor de reutilización o transformación, ¿no? De materiales importados. Y creo que ahí
podríamos tener pues todos estos recursos pues podrían dar la vuelta, ¿no? Mucho más fácilmente. Y es lo que decías al principio, Walter, o sea, el Fab Lab sin materiales, pues son máquinas paradas, ¿no? Bueno, digamos el laboratorio. El input, pues es esencial para poder hacer. ¿Cómo podemos tener una gran diversidad de inputs, de material? ¿Cómo puede haber una transformación de conceptos? Y cómo puede haber implicaciones culturales positivas, ¿no? Al respecto. Entonces yo creo que, bueno, por ahí, por lo que ahorita estaba como pensando, pero yo creo que en los próximos días, con lo que ahora sí, con todas las opiniones que tengamos hoy en las próximas llamadas, pues podrán irse puliendo estas ideas que tengo en mi mente. Sí, sí, gracias, Sí, gracias. yo quería decir algo sobre lo que dijo Luis, que siento yo que hay que explorar un montón y no sé, ¿no? Por ejemplo, yo veo demasiado que esta parte de regresar a lo local y todo esto, ¿no? Que decíamos que no está bien visto reciclar y todo eso. Pero esto de regresar a tomar a lo que los materiales que se producían localmente es como un dilema ya, porque siento yo que ya no se va a poder por toda esta cuestión de la huella de carbono que dejaba antes extraer el árbol, o lo que decía Luis, de que ya no se puede extraer plata en esta área de México. O sea, esto de la materialidad es algo bien serio. Y también se me vino a la idea algo que decían, ¿no? Y según este dilema que tienen los Fab Labs, Neil del Fab Academy, así, como que están muy enfocados, y no está mal, en que los Fab Labs ya generen otros Fab Labs, que se hagan esta nueva corriente de hacer máquinas que las máquinas hagan más máquinas, ¿no? Que desde la CNC se haga otra CNC o impresora 3D y así, ¿no? Y eso está genial porque son como producir localmente cosas súper complejas, como crear tus máquinas dentro de estas pequeñas fábricas que son los Fab Labs, ¿no? Pero también siento que otra área que se tiene que explorar y que va a ser bien difícil, y yo creo que es más urgente que hacer máquinas, es hacer materiales. Por este problema que viene de que ya no va a ser tan fácil extraer lo que antes se acostumbraban localmente por toda esta problemática, y vamos a tener que concentrarnos bastante en estos nuevos procesos biológicos que tienen que ver con el cultivo de materiales, y de ahí se me vienen igual un montón de cosas en la cabeza, que yo cuando fue la de la pandemia, después de las caretas, yo me puse a cultivar en mi huerto para entrar a la onda también de los biomateriales y de estos nuevos procesos, y me di cuenta de algo bien fuerte, que en el Fabricademy todos están haciendo su reciclado de residuos orgánicos, pero cuando estaba yo, bueno, ahora que tengo el huerto y así, es bien importante que la materia orgánica regrese inmediatamente al suelo, porque se tiene que nutrir, o sea, todo lo que generamos orgánico urge. Así hay movimientos internacionales que les importa tanto esta parte de reciclaje de residuos orgánicos, porque la tierra ya no es fértil. Entonces, esto de aprender a reciclar material orgánica para hacer bioplásticos, yo no estoy, o sea, después de que empecé a hacer huerto, como que me di cuenta que eso no es tan buena idea, que lo ideal sería reciclar las bolsas que ya se hicieron y que ya jodieron con su huella de carbono y que ya hicieron emisiones de carbono, y estos residuos orgánicos, en vez de ser los bioplásticos, urge que los regresemos a la composta, porque si no, ¿cómo vamos a comer? ¿No? Entonces siento que es otra corriente bien grande. No a todos les agrada eso de decir pero bueno, tampoco se trata de decir que no. Yo estuve viendo que de la materia orgánica tiene una ciencia y una ingeniería, que debes de tener balanceado el pH y no cualquier cosa le gusta a las lombrices. O sea, es un rollo enorme que ahí también se podría tomar ventaja, ¿no? Bueno, tal vez si el café le genera más acidez a la tierra y por eso no van a crecer las zanahorias, entonces igual el residuo de café sí hay que utilizarlo para hacer biomateriales. Y pues sale masivo, porque ¿quién no consume café y cuánto café se produce, no? Que tampoco va a ser sostenible y no es la idea. Pero siento que hay una variable, un mundo inmenso que se tiene que explorar de esa parte.
La primera, que pues ya no vamos a poder regresar, no es ya, tal vez ya ni siquiera es ético regresar a esta idea de utilizar los materiales locales, ¿no? Por ejemplo, ahorita la madera neta se está acabando. Aquí en mi área es muy fuerte. Y bueno, entonces en el futuro, si no podemos usar madera, ¿qué? Entonces aquí tenemos que regresar y aprender y hacer estos nuevos procesos de que, como lo que les decía del FAO Academy, están muy apurados y está padre que estén haciendo los Fab Labs más máquinas, pero la verdad es que es cierto, o sea, los Fab Labs sin material son máquinas paradas, entonces yo creo que es tan importante como hacer máquinas como empezar a aprender a hacer todos estos nuevos materiales, porque no va a ser ético seguir utilizando los materiales locales, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurrió cuando dijo Luis todo esto. Sí, sabes que se me viene a la mente Luis, José, si quieres intervenir, lo haces, no hay problema, pero se me ocurre, mira, inclusive creo que cuando te hablo de Japón, porque en Japón he tenido oportunidad he tenido oportunidad de estar 2 veces, y todas las cosas que hacen ahí te sorprendes. Ahí, por ejemplo, tú hablaste de un concepto ahorita, ¿no? Que tiene que regresar toda la tierra. Y, sabes, hay un periódico, hay un diario en Japón que no sé si has escuchado, que el diario dentro de, embebido en la hoja, tiene una semilla. No sé, y lo plantas y es loco, ¿no? O sea, ellos hasta han encontrado un modelo de negocio en el que es rentable, ¿no? Y pagas un poquito más por ese periódico, pero sabes que no va a terminar envolviendo un pescado. Bueno, en Perú todavía se envuelve, no, sino que lo vas a meter en la tierra y el papel sirve de nutriente y ya. Pero bien, yo creo que es bonito, yo creo que eso es interesante reflexionar. Y Ana, cuéntanos que siempre, ¿cómo te imaginas? Mira, como has visto, estamos hablando de ideas sueltas, no tienes que tener nada claro. Ni yo tengo nada claro ni cómo va a terminar este nuevo libro, pero compártenos, ¿cómo te ves tu aporte en Sí, el libro? bueno, cuando me compartiste los materiales, como unos videos previos, vi que había un compañero de España, había planteado algún tipo de índice, recuerdo. Y pues bueno, empecé a pensar qué podríamos a lo mejor aportar y pues bueno, ahorita de escucharlos, a mí me cuesta trabajo imaginar cómo hacer esto para que en la comunidad en la que habito actualmente regrese toda la tierra, ¿sabes? Porque de entrada, en la comunidad en la que estoy, no hay algún tipo de artesanía que identifique o dé identidad a esta zona. Estoy en una zona que es una zona periférica a la ciudad, es una zona pues urbanizada, o sea, al grado de que de plano no hay espacios verdes, o sea, es como una gran mancha gris. Pues realmente lo que abunda es pues industrias, maquilas principalmente, y pues pensando en cuál podría ser algún tipo de artesanía local o algún proceso artesanal local, pues pienso particularmente en dos que se vinculan al tema de alimentos, porque hay una comunidad que se dedica a la siembra y producción de productos con olivo. Y hay otro que también se llama Chimalhuacán, es un municipio, y ahí hacen artesanía con piedra. Desconozco ahora un poco los procesos. Creo que ahora tendría la tarea de involucrarme un poco más, ir a visitar a algún artesano para conocer más de cerca cómo se hace. Sin embargo, me quedo pensando mucho en que esta comunidad, o bueno, en México siento que hay demasiado ingenio mexicano, o sea, hay como una reutilización de materiales impresionantes, pero realmente más para resolver problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pensaba un poco en cómo esto, por ejemplo, les cuento un poco acá en el Fab Lab y de las cosas que vinculo a la reutilización de materiales. Por ejemplo, tenemos un proyecto actual con mujeres de reinserción social que pues están haciendo upcycling con textiles.
Entonces, bueno, eso pienso algo, bueno, como una línea, ¿no? También empezamos a hacer empaques con cartones, pues bueno, que tienen un proceso de reciclado. Pero todo lo que pienso ahora es que está muy vinculado a que la comunidad pueda tener algún tipo de ingreso económico. O sea, cómo fortaleces, pues eso, porque al final la comunidad en la que estoy ahora, pues de hecho se le conoce como comunidad dormitorio. O sea, todas las personas, por la falta de acceso a empleos dignos, pues tienen que ir a la ciudad y muy temprano y regresan muy tarde, ¿no? Entonces, pienso ahora que todo el tema de la reutilización de materiales muchas veces sí está enfocado a poder generar un ingreso, pues para el sustento del día a día, ¿no? También pienso en algo muy, muy bueno que me gustaría compartirles, que acá hay en una comunidad cercana, bueno, es como ya ciudad, pero estamos como muy cercanos, hay un gran mercado de pulgas, bueno, se llaman mercados de pulgas o mercados, pues así donde, pues venden, es que no sé cómo se pueden llamar, puras cosas aparentemente pues ya usadas, inservibles y todo, pero es muy interesante y hasta pensaba, ¿no? Si poder documentar algo sobre cómo la gente reutiliza todo eso que está en ese mercado, que aparentemente podemos ir a decir, todo esto es basura, y cómo lo transforma o para qué lo ocupa. Muchas personas pues lo ocupan, de hecho ese es su sustento, ¿no? O sea, ir justamente explorar qué hay ahí y después revender a lo mejor, ¿no? Pero hay muchos otros que justo van porque se les perdió una piecita de algún tipo de máquina, objeto, y allá lo encuentran, ¿no? Entonces, pienso que eso también es interesante, me gustaría como justo explorar cómo las personas, por un tema de adaptabilidad y hasta de supervivencia, o sea, muchas veces reutilizan o adaptan materiales u objetos ya aparentemente obsoletos o que ya no sirven ante los ojos de alguien más para su vida diaria, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco pienso. También otro ejemplo del que podría darles es que, por ejemplo, ahora en la fundación en la que estoy nos donaron un predio que anteriormente fue una explanta de producción de vinos. Entonces nos dejaron una cantidad considerable de barricas y durante algunos años hemos intentado impulsar un proyecto productivo de la transformación de estas barricas. Entonces, pero pues en muebles, en algunos tipos de objetos, hemos hecho algunos ejercicios como pequeños, pero ahí pienso, ¿no? O sea, pues sí, la adaptabilidad otra vez, ¿no? Como de este material o el uso, pero otra vez como que no dejo de pensar en la salida, pues, económica o de la posibilidad de generar algún tipo de sustento para las personas que lo hagan. También ahorita, como bueno, una experiencia que tuvimos en el Fab Lab fue que de desecho de madera de producciones que nosotros damos a algunas empresas, unos chicos de un centro de rehabilitación juvenil, los asesoramos y capacitamos para la realización de unas bancas y mesas que necesitaban para acondicionar su espacio, ¿no? Entonces, como que siento que todo lo que a lo mejor estoy pensando está enfocado como al impacto quizás social que pueda ser el uso de todos estos materiales de reutilización. Entonces, eso es lo que por ahora pienso. Pero igual escuchándolos a todos y a todas, no sé, o sea, creo que debo pensar un poco más en cómo, porque sí, siento que tengo como muchas ideas o muchas variantes ahí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que ahora de escucharles y para compartirles como la experiencia de acá, pienso. Sí, mírame, tu punto de partida me parece interesante porque tú partes de preguntas, ¿no? Tú te preguntas sobre, bueno, en la zona urbana no sé qué se hace, no se hace, pero si no se hace, se construye, pues se hace. Entonces creo que ese es el papel de los makers, de los faber o de los hacedores, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío. Bueno, a mí también, ¿no? A mí me pasó lo mismo, ¿no? Bueno, yo estoy en la ciudad, ¿cómo puedo hacer artesanía? Entonces se me ocurrió vender mis telares, ¿no? Vendo mis telares en unos museos y a mí se me ocurrió, bueno, la verdad yo no sé si esos telares se vendan, no se vendan, igual si no se venden los regalaré seguramente,
Pero la idea es explorar y ya la sola pregunta te plantea un desafío, ¿no? Te lo cuento en lo personal, ¿no? O sea, y, y, y efectivamente, si es que no hay artesanía, el papel yo creo que nos toca es generar esos modelos de negocio que hagan que, que la población pueda producir. Y hay un Antonio Saramago, hay un filósofo, un estudioso que decía esto, ¿no? O sea, no tanto es el papel, yo creo que nos toca para que una sociedad tenga sentido, es que sea rentable las artesanías. Las artesanías nunca va a competir, nunca va a ser rentable. Pero lo que yo creo que sí puede darnos es ese sentido de humanidad, porque lo que sucede en las sociedades es de que bajo el argumento de la eficiencia, bajo el argumento de la rentabilidad, y bien lo dijo Luis, ¿no? O sea, se pierden las cosas, se pierden técnicas. Él puso el caso de Costa Rica que empezaron a producir la caña, ¿no? Y la gente perdió el expertise de hacer una biodiversidad de productos que de pronto les daba de comer y le daba sentido a su vida, ¿no? Ahora me imagino esa gente que no sabe qué cultivar, no sabe qué hacer, vive en una miseria económica, ¿no? En cambio, si tiene, bueno, y te cuento la metáfora que me pareció, que me hizo pensar bastante, decía, ¿no? Cuando le preguntaban a él, decía, pero señor, pero en estos lugares donde hay este tipo donde aprenden, donde hacen artesanía, zapatos, por ejemplo. Pero estos zapatos, señores, se dice que fabricarlos cuesta, no sé, 3 veces, 4 veces, 10 veces más que hacerlo en China o hacerlo en la fábrica, ¿no? Pero a veces, efectivamente, de repente cuesta más caro, ¿no? Sí, va a costar más caro. Pero que un joven aprenda a hacer un zapato o que aprenda a hacer algo útil, que le dé sentido, que le dé humanidad, le va a dar un valor que no le va a dar si el zapato se lo compra pues de China, ¿no? Ese es un papel muy importante y más creo que en las ciudades. Yo creo que en el ámbito urbano es mejor, ¿no? Se evidencia mejor porque los jóvenes no saben hacer nada. No saben hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que tú eres la que ha tocado el tema económico, ¿no? Creo que tú tienes, entiendo, gente que, un emprendimiento que ve ese tema, no conozco muy bien tu proyecto, pero si tocas el tema económico es que es un tema crítico, sensible, ¿no? Y, y, y bueno, yo en lo personal estoy en el mundo académico, ¿no? En el plano académico donde todo, a mí soy un profesor, me pagan por, por pensar, por hacer artículos, ¿no? Por cosas, ¿no? Pero yo me pongo en el papel de los artesanos que no, ¿no? O en tu caso, no sé, que de repente tienes que vivir el día a día, ¿no? No sé cómo funciona, ¿no? Sí. Pero eso del mercado de pulgas también parece interesante, ¿no? Yo creo que a cualquier persona en el Perú, al mercado de pulgas se le llama la cachina. No sé si me conocerás, no sé cómo le llaman allá en tu país, pero acá dice la cachina. Es un lugar donde ahí venden productos robados, venden todo. Inclusive, ¿sabes lo que pasa? De que si te roban, así, mijita, si a tu carro le roban su espejo, vas ahí a la cachina a buscar, te encuentras. A ese nivel estamos acá de sofisticación. Pero sí, yo creo que sería interesante que si tienes eso de lo que hablas de los mercados de pulgas,
es hasta, le da es interesante, ¿no? Saber cómo funcionan las cosas allá en tu país. O bueno, es que tu país es recontra grande también, pues cada estado es como un país chiquito, por lo que pude ver. Yo estaba con Trini y me dijeron que tenían una reunión ¿cuándo era? Meal Maker, ¿no? Se habían juntado. Y yo decía, cha, qué loco, Meal Maker acá en Perú, pero que no hay tantos. Y Maker, dice que Maker es una comunidad aparte, el Fab Lab es otra comunidad. Acá hay 3, 4 makers, y si los juntas a todos juntos no pasan de 10, pues, ¿no? Entonces cuando Trini dijo, oye, estamos en una reunión, hay 1000 makers, me dice, su madre, estamos juntando acá material, ¿te acuerdas que conté el material por acá? Y bien organizado porque estaban distribuyendo material, ¿no? De la DF, algo así entendí, ¿no? No sé muy bien porque tú estabas como loca por aquí, por allá haciendo la Trini y yo estaba ahí, ahí pues el espectador. Pero bien, muy bien, creo que ya para no alargar mucho la reunión, yo creo que podría ser suficiente como hoy, y bueno, y creo que ya, muchas gracias por atender el llamado, y yo creo que esta publicación va a ser importante porque va a contar esta narrativa que cada uno de nosotros tiene en sus países, ¿no? Y si ya solo eso es muy rico, ¿no? Sí, bueno, entonces ya nos despediríamos y no sé, yo les propongo una próxima reunión en 15 días, 20 días, ¿cómo? Walter. De repente sería interesante coincidir en este mismo horario. Walter, Sí. Walter, una consulta, sí, efectivamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que propones. De repente para la próxima reunión podríamos tener como el especialista, ¿no? De España presentó un índice de repente de nuestros capítulos Ah, sí, hay que y decirle tener que no se ha presentado. Sí. sí, y tener de repente una primera parte del índice ya escrita, de repente, no sé, unas 100 palabras, ¿no? Como para ir poniéndolo ya en el texto, Como un algún resumen, ¿no? esquema, ¿no? Exacto. Como un resumen, yo creo que si ustedes leen este video, escuchan, ¿no? Yo lo voy a subir este video al YouTube. Si ustedes Ujú. escuchan este video y ya con solo digitalizar lo que hemos hablado ya es suficiente material y alguna idea de un índice hecho a mano, no tiene que ser a Claro. computadora, así algo breve, y ustedes me dicen, ¿en qué tiempo, Luis? ¿Les parece qué fecha? Yo creo que este horario es bueno, ¿por qué? Ujú. Porque se puede conectar de México, de España, o de Asia, que hay gente que está por ahí. Entonces, no sé si coincidimos. eh, eh, José, ¿nos puedes ayudar Sí, claro, estoy puedes acá con proyectar una pantalla de horarios y qué Sí, claro, fechas, cómo no. qué A día? ver, ¿Qué Sí. día no. Yo, podemos quedar? yo ya me